Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen de lo acontecido a lo largo de todo este 2020, tanto en Wall Street como en el Merval. Bueno, arrancamos por Wall Street, donde vemos que las acciones en Estados Unidos están terminando el año en la zona de récord histórico. Realmente es sorprendente ver a Wall Street terminando en récord histórico el 2020, teniendo en cuenta todo lo que pasó a lo largo de este año. O sea, aquellos inversores que estuvieron durante este año invertidos en acciones, que estuvieron invirtiendo en acciones, seguramente deben haber aprendido muchísimo con todo lo que ha pasado. Seguramente aprendieron tolerancia al riesgo, deben haber aprendido a tomar decisiones en momentos de mucha incertidumbre, a mantenerse firmes también en momentos donde sus inversiones caían con fuerza día a día. Seguramente también deben haber aprendido a tomar decisiones rápidamente y a realizar análisis rápidamente en el medio de un entorno de mucha incertidumbre. Así que bueno, espero que todo lo que hemos aprendido en este 2020 también se haya visto recompensado con buenos rendimientos en las inversiones, y vaya que los hemos tenido en varios sectores y en varias empresas de Wall Street que afortunadamente también se pueden comprar en CDRs acá en Argentina. Así que bueno, como este es un informe resumen del año, lo que vamos a hacer es desglosar al índice Standard & Poor's en sus diferentes sectores y vamos a ver lo que ha pasado en cada uno de ellos a lo largo de este año para ver el comportamiento que han tenido, y eso es exactamente lo que vemos acá. Acá vemos al índice Standard & Poor's en negro y cada una de las otras líneas es cada uno de los sectores que componen al índice. Como vemos acá en esta línea cortada está el 0%, así que los sectores que están por encima de la línea son sectores que han terminado el año en terreno positivo. El mejor de ellos, el sector tecnológico. Vemos que el Standard & Poor's también ha terminado con un 15% o casi un 15% de suba el año. Y por debajo de la línea vemos a los sectores que han terminado el año en terreno negativo, siendo el sector energético el peor de todos, con una caída del 38%. El Standard & Poor's, como decía, está terminando el año con casi un 15% de suba, lo cual, vuelvo a repetir, es sorprendente porque el índice Standard & Poor's existe desde el año 1926. Y cuando uno calcula su rendimiento promedio anual desde el momento de su origen hasta la actualidad, el promedio histórico de rendimiento anual del Standard & Poor's es del 10%. Y estamos terminando 2020 con casi un 15% de suba en el Standard & Poor's, o sea que está subiendo más que su promedio histórico, lo cual es realmente sorprendente. Pero lo que sí nos sorprende es el comportamiento que han tenido las acciones a lo largo de este año. O sea, por más que el 2020 haya sido un año absolutamente inusual, totalmente fuera de lo común, las acciones durante este año se comportaron como habitualmente suelen hacerlo el resto de los años. O sea, yo siempre suelo decir que las acciones se mueven descontando el escenario que los inversores consideran como el más probable para los próximos 3 a 24 meses. El escenario económico, el escenario político, el escenario emocional, el escenario psicológico que los inversores consideran que veremos para los próximos 3 a 24 meses, es el que ellos analizan y en base a eso invierten. Ahora bien, cuando los mercados están en tendencia alcista, como era Wall Street hasta febrero de este año, los inversores suelen estar focalizados principalmente en la parte más larga de este periodo, concretamente en los 12 a 24 meses o incluso en 18 a 24 meses. Ahora bien, cuando ocurre un hecho inesperado, cuando de golpe aumenta mucho la incertidumbre, los inversores empiezan a girar su visión de largo plazo y a posicionarse más en el corto plazo, que eso fue exactamente lo que pasó acá en febrero de este año. Históricamente lo que se ha dicho es que los mercados financieros entran en terreno bajista, o sea, en un mercado bajista, cuando
el índice representativo del mercado cae más de un 20% desde su último récord histórico. Eso fue lo que vimos el 19 de febrero de este año, cuando el Standard & Poor's oficialmente pasó a mercado bajista. Entonces, ¿cómo podemos explicar el comportamiento de los inversores en este contexto? Bueno, el mercado venía en tendencia alcista, o sea, los inversores estaban posicionados en la parte más larga de este periodo, gracias a que había una relativa certidumbre con respecto al porvenir económico y político de los mercados desarrollados, concretamente en este caso Estados Unidos. O sea, nunca se puede eliminar la incertidumbre en un 100%, pero cuando los inversores más o menos tienen controladas cuáles son las variables que generan incertidumbres, se pueden hacer estimaciones bastante fiables de las valuaciones de las empresas y en base a eso saber si las empresas están caras o están baratas. Ahora bien, cuando ocurre un hecho negativo de tan alto impacto como es la pandemia del COVID, lo que ocurre en ese caso es que la incertidumbre pasa a ser tan alta que es imposible poder mirar a futuro y estimar el valor que tienen las empresas. Entonces, ante tanta incertidumbre, se vuelve sumamente difícil poder estimar el valor de las empresas, y lo que hacen los inversores ante un escenario de tanta incertidumbre es preferir la liquidez. Por lo tanto, salen a vender y eso genera todo lo que vemos acá. Generan el mercado bajista que hemos visto. Y por esa razón es que tampoco sorprende lo que sucedió, porque esta causa de mercado bajista es una de las causas reconocidas generadoras de mercados bajistas a lo largo de la historia. O sea, si yo analizo cuáles son las causas generadoras de mercados bajistas, tengo concretamente dos. Por un lado, fundamentos negativos no descontados en los precios, más un sentimiento de euforia. Esta es la causa por excelencia generadora de mercados bajistas a lo largo del siglo XX, pero en el siglo XXI, concretamente en la crisis financiera de 2008, aparece una nueva causa generadora de mercados bajistas, que es un hecho negativo de muy alto impacto que no se gesta en el mercado de las acciones propiamente dicho, pero su impacto es tan grande que termina contagiándose al mercado de las acciones y provoca un mercado bajista. Concretamente en 2008, la causa generadora fue los bonos hipotecarios, los impagos de los bonos hipotecarios. Había una enorme cantidad de derivados que se operaban sobre bonos hipotecarios. Eso generó una crisis de tal magnitud que afectó al mercado de las acciones de las empresas y provocó el mercado bajista que vimos en 2008. También se dice que hay una tercera causa generadora de mercado bajista que no es ni más ni menos que la suma de las dos anteriores. Y acá podríamos decir que la burbuja de las .com, el mercado bajista que siguió a la burbuja de las .com, tuvo estas características, porque podríamos decir que la burbuja de las .com, que se inició en marzo del año 2000, fue gestada por fundamentos negativos no descontados en los precios, más un sentimiento de euforia que se vivía en el mercado ya hacía más de un año, pero que de la misma manera también en 2001, cuando el mercado bajista iniciado en marzo del 2000 ya tenía más de un año de vigencia, ocurre un hecho negativo de muy alto impacto, como es el ataque de las Torres Gemelas, que eleva muchísimo la incertidumbre y provoca que un mercado bajista que ya venía vigente se prolongue más en el tiempo. Y por esa razón es que el mercado bajista que siguió a la burbuja de las .com duró más de 2 años, cuando el promedio de duración de mercados bajistas es de aproximadamente 1 año y medio. En este 2020, obviamente, la causa generadora del mercado bajista fue un hecho negativo de muy alto impacto, concretamente la pandemia del SARS coronavirus 2, que generó tal incertidumbre sobre lo que pasaría con la economía del mundo, que gestó el mercado bajista más rápido de toda la historia, en el cual el índice Standard & Poor's cayó un 34% en apenas 5 semanas. Y eso es tal cual sucede normalmente en los mercados financieros. O sea, los inversores venían en un mercado alcista que se había iniciado el 9 de marzo de 2009,
Por lo tanto, venían focalizados en este tramo, en la parte más larga, en los 12 a 24 meses, porque había relativa certidumbre sobre lo que pasaría con la economía de Estados Unidos y la economía del mundo y la política. De repente viene un hecho negativo de muy alto impacto, genera muchísima incertidumbre. Los inversores salen del largo plazo, pasan a focalizarse principalmente en el corto plazo. Eso genera una ola vendedora donde los inversores salen a desprenderse de las acciones ante la imposibilidad de poder calcular el valor nuevo que van a tener las empresas luego de pasada la pandemia. Y una vez que logran calcular la intensidad y la duración del impacto de la pandemia del coronavirus, inmediatamente la visión de los inversores pasa a largo plazo. O sea, cuando los inversores estaban posicionados en el largo plazo, veníamos en mercado alcista. Cuando de repente ocurre la pandemia del SARS coronavirus 2, las dos preguntas que se hacen los inversores en el mercado ante la imposibilidad de conocer el valor correcto de las empresas es: ¿cuál es la intensidad? ¿Qué intensidad va a tener todo lo que se hace para contener al coronavirus? ¿Y qué duración tendrá la recuperación económica? O sea, lo más importante es eso, es saber cuál es la intensidad del daño que se provocará a la economía y cuánto se tardará en recuperar todo lo que se ha perdido. En el momento en que los inversores tienen bastante información como para poder estimar estas dos variables, inmediatamente ya pueden recalcular los valores de las empresas. Y una vez que más o menos se puede calcular con una mayor certidumbre el valor de las empresas, obviamente hay empresas que aparecen como caras y otras que aparecen como baratas. E inmediatamente los inversores empiezan a moverse más a largo plazo y empiezan a aprovechar aquellas empresas que han quedado baratas. Y eso es concretamente lo que ha pasado acá. El piso del mercado bajista se produce el 23 de marzo del 2020 e inmediatamente se inicia un mercado alcista, que es el mercado alcista en el cual nos encontramos en este momento, cuando todavía ni siquiera se habían implementado cuarentenas en la mayor parte de los Estados Unidos. O sea, los mercados nunca viven en el presente, siempre viven en el futuro. Entonces los inversores para finales de marzo ya tenían información suficiente, ya podían estimar que había empresas que habían quedado baratas, ya podían estimar la intensidad del daño, ya podían estimar aproximadamente la duración e inmediatamente con esa información ya comenzaron a moverse hacia adelante. Y ahí vemos que se inicia este mercado alcista en el cual todavía nos encontramos. Pero como vemos en el gráfico, no todos los sectores reaccionan igual. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia del coronavirus, luego del golpe económico que provoca el coronavirus, no todas las empresas salen de la misma manera. Algunas salen fortalecidas y otras salen mucho más perjudicadas. Y eso es lo que vemos en el gráfico. Hay sectores que les ha ido muy bien y hay otros sectores que han quedado muy lastimados. Y por eso yo siempre trato de mostrar este gráfico, porque si uno analiza la distribución de los sectores, vemos claramente que si yo me fijo cuáles son los sectores que lo han hecho mejor a lo largo de este año, tengo principalmente al sector tecnológico, al sector de consumo discrecional y al sector de comunicaciones, aunque también tengo acá al sector de la salud. O sea, cuando yo miro acá, veo sectores de la izquierda como los que han sido los mejores del año. Y bueno, como he dicho en anteriores informes, en este cuadro donde están los 10 sectores del mercado, los sectores de la izquierda son característicos por tener empresas consideradas como empresas en crecimiento, mientras que los sectores de la derecha son conocidos por estar compuestos por empresas consideradas como empresas de valor. Cuando yo miro los sectores de la izquierda y comparo el gráfico, veo que, salvo por el sector de materiales que se metió acá en el medio, la mayoría de los sectores que anduvieron muy bien a lo largo de este año son sectores de empresas en crecimiento.
La razón por la cual el sector de materiales anduvo tan bien a lo largo de este año, a pesar de ser un sector de empresas de valor, es porque cuando yo miro el desglose de industrias que componen el sector de materiales, veo que tengo acá la industria de metales y minerías, donde están las mineras de oro, las mineras de plata, y bueno, como el oro y la plata son considerados refugios de valor durante las crisis, el sector de materiales se vio bastante favorecido. Pero quitando esta excepción, lo que vemos es que aquellos sectores considerados como sectores de empresas en crecimiento fueron los que tuvieron un mejor desempeño a lo largo de este año, y hay que decir también que son los sectores que tuvieron los mejores rendimientos a lo largo del mercado alcista anterior, de 2009 a 2020. Y eso, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué nuevamente estos sectores fueron los que obtuvieron los mejores rendimientos del año? Bueno, por lo mismo de siempre, porque si yo calculo el valor de las empresas, el valor de las acciones de las empresas, veo que están determinados principalmente por las expectativas de flujos futuros y por la rentabilidad que yo le exijo a las acciones, que está absolutamente determinada por el riesgo de la inversión. Entonces, hay tres variables fundamentales que me van a determinar el valor de las acciones. La primera es el riesgo de la inversión, principalmente el riesgo operativo y el riesgo financiero. Luego, el crecimiento de la empresa, o sea, el crecimiento de los ingresos de la empresa. Y por otro lado, los márgenes de rentabilidad. O sea, ingresos, márgenes de rentabilidad y riesgo son los que principalmente me determinan el valor de las empresas. Y cuando yo miro el sector, por ejemplo, de tecnologías de la información, que fue el que mejor anduvo en el año, o consumo discrecional, o el sector de comunicaciones, lo que yo veo en el sector de tecnologías de la información es que tengo a Apple, a Microsoft, a Visa, Nvidia, a PayPal, a Adobe. O sea, tengo empresas que tienen grandes ventajas competitivas, están creciendo en sectores que están creciendo. La mayoría de ellas no tiene deuda o tiene deuda neta negativa, lo cual quiere decir que tienen caja suficiente como para pagar todas sus deudas en caso de que fuera necesario. Lo mismo ocurre con el sector de comunicaciones, donde tengo a Facebook, donde tengo a Google, donde tengo a Disney, donde tengo a Netflix. O sea, todas empresas que están creciendo en sectores que también están creciendo, y son empresas que a su vez tienen grandes ventajas competitivas, tienen lo que se llaman moats, o sea, fosos defensivos, que les permiten proteger sus ingresos de la competencia. Entonces, no solo tengo empresas que están creciendo en sus ingresos y que tienen altos márgenes de rentabilidad y muy poco riesgo, sino que además cuando yo las evalúo a futuro, veo que tienen las ventajas competitivas suficientemente altas como para proteger esos ingresos. Porque siempre que hay una empresa que está obteniendo muchos ingresos, con ingresos que están creciendo, con altos márgenes de rentabilidad, va a venir la competencia y va a intentar llevarse una tajada de esos ingresos, y por lo tanto las empresas tienen que ser capaces de proteger esos ingresos. ¿Cómo lo hacen? A través de las ventajas competitivas que tienen, como puede ser, por ejemplo, la marca, como puede ser liderazgo en costos, como puede ser las redes de usuarios, como pueden tener Mercado Libre, como puede tener Amazon, por ejemplo. También las patentes, por ejemplo, en el caso de las empresas tecnológicas y las empresas del cuidado de la salud. O sea, todas esas son ventajas competitivas que les permiten a las empresas proteger sus ingresos de la competencia. Y bueno, cuando miro también el sector de consumo discrecional, por supuesto me encuentro con que la principal exponente del consumo discrecional es Amazon, aunque también tengo a Tesla, que han dado muy bien este año y que han contribuido al rendimiento de este sector. Entonces, tengo un año en el cual, cuando yo miro los sectores, las empresas de crecimiento son las que mejor lo han hecho a lo largo del año. Y entonces me puedo preguntar, bueno, ¿qué espero yo para 2021? Bueno, 2021 parece que va a ser un año de continuidad. O sea, cuando yo miro el mercado alcista de 2009 a 2020, veo que los sectores que tuvieron las mejores performances, los mejores rendimientos, son prácticamente los mismos que tuvieron los mejores rendimientos durante 2020. ¿Por qué pasa eso? Porque
el mercado bajista de 2020 no se comportó como normalmente se comporta un mercado bajista. O sea, un mercado bajista normalmente ocurre a lo largo de un año y medio. Las bajas son pausadas, son paulatinas, con lo cual es muy difícil detectar un mercado bajista apenas ocurre. Generalmente uno cree que está en una mera corrección de mercado y por eso tarda mucho en salir de los mercados bajistas, y en este caso ha ocurrido todo lo contrario. Otra característica de los mercados bajistas es que el sector o los sectores que lideraron el mercado alcista anterior no son los mismos que lideran el mercado alcista posterior al mercado bajista. Eso tampoco ha ocurrido. Y la razón es porque este mercado bajista que hemos visto en 2020 se ha comportado más que nada como una corrección y no tanto como un mercado bajista común como el que hemos visto en el 2008 o como el que hemos visto en el 2000. O sea, hemos presenciado en 2020 un mercado bajista que se comportó como una corrección de mercado. Por lo tanto, es lógico pensar que aquellos sectores que lideraron el mercado alcista de 2009 a 2020 serán los mismos que van a liderar este mercado alcista que se inició el 23 de marzo. Concretamente, el sector tecnológico, el sector de consumo discrecional, el sector de comunicaciones. Por supuesto, conviene siempre tener un 5% o un 5 a 10% de oro en el portafolio, así que el sector de materiales también es bienvenido, y el sector de la salud también podríamos incluirlo en nuestro portafolio, pero solo para diversificación, solo para atenuar un poco el riesgo y la volatilidad del portafolio. Y por supuesto están también los sectores que han sido más perjudicados por la pandemia del COVID y que uno puede pensar que son sectores que van a tener excelentes rendimientos a lo largo de 2021 si es que las vacunas son efectivas y efectivamente el COVID termina siendo controlado. Pero ahí lo que sí tengo que decir es que por supuesto es muy interesante analizar cada uno de los sectores que han sido más golpeados por el COVID para aprovechar e invertir en ellos esperando una recuperación, pero hagámoslo con una parte minoritaria del dinero de nuestro portafolio para que en el caso de que el COVID no sea controlado tan rápido como se espera, sino que tarde un poco más, que esa performance, que ese rendimiento que estamos esperando que tengan los sectores más afectados por el COVID y que posiblemente no llegue tan rápido, que no dañe demasiado el rendimiento de nuestro portafolio. Así que esas son las principales recomendaciones para 2021. Y bueno, en Argentina, acá no puedo hacer una división por sectores, pero sí podemos mirar el Merval en dólares y las principales acciones que componen el índice Merval en dólares para ver cómo se han comportado a lo largo del año. Como vemos acá también en negro, vemos al Merval que está terminando el año más o menos con un 34% de caída en dólares, y vemos que solamente 3 empresas han tenido rendimientos positivos en dólares a lo largo del año. Valo, Mirgor y Bima son las únicas 3 empresas que han permitido a sus inversores obtener rendimientos dolarizados positivos a lo largo del 2020. Texar ha terminado prácticamente neutra y el resto, de un poco negativo a muy negativo, como es el caso de Banco Macro. Ahora bien, esto igual nos sorprende porque sabemos que el driver político es el driver más importante a la hora de invertir en acciones argentinas. O sea, Argentina es un país emergente, con una economía muy chica, con muchos impuestos, con una participación del sector público muy fuerte en la economía, con restricciones a los flujos de capitales, con muy poca inversión medida como porcentaje del PBI y con instituciones muy débiles. Entonces, el driver político es el más importante a la hora de invertir en acciones. Yo puedo conocer mucho un sector, puedo conocer muchísimo la empresa en la que estoy invirtiendo, pero si el driver político no me acompaña, lo más probable es que termine pasando lo que ha pasado en este 2020. Por ejemplo, un buen caso es Mirgor. Mirgor es una excelente empresa que
no tiene deuda, o sea, financieramente está muy bien, es una empresa que está creciendo, es una empresa con excelentes ventajas competitivas. Sin embargo, nos ha dado un 10% de rendimiento en dólares a lo largo de este año, que no está para nada mal, pero comparado con rendimientos que han tenido los CDRs, se queda muy chica, y es justamente porque el driver político no acompañó. Ahora, ¿qué pasa para 2021? Para 2021 se espera un rebote económico del 3 al 6%, o sea que no compensa la caída que estamos teniendo en este 2020, y se espera un 50% de inflación, porque obviamente, como la inflación no actúa inmediatamente, sino que actúa con rezago, lo emitido por el Banco Central a lo largo de este año se va a manifestar a lo largo de 2021, o sea que se espera una inflación bastante alta para 2021. Y sin lugar a duda, como el driver político es el driver más importante de Argentina, las elecciones van a ser las principales determinantes de los rendimientos dolarizados que tendrán las acciones argentinas a lo largo de 2021. Entonces, ¿cuál es la estrategia sugerida? Bueno, en primer lugar, paciencia hasta mayo, junio, porque hasta mayo y junio que no conozcamos un poco qué es lo que se le ofrece a la ciudadanía en términos electorales, bueno, no vamos a tener certidumbre. O sea, como yo les decía acá, Estados Unidos en este momento está en tendencia alcista, por lo tanto los inversores están focalizados principalmente acá, en los 12 a 24 meses, mientras que Argentina, al estar en tendencia bajista, los inversores argentinos están principalmente focalizados acá, en los próximos 3 a 6 meses, porque básicamente la incertidumbre es tan grande que no tenemos forma de determinar concretamente los valores de las empresas cotizantes en el mercado argentino. Entonces, al haber tanta incertidumbre, yo no tengo una forma fiable de saber si estoy comprando cara o barata una empresa argentina. Ahora bien, luego de las elecciones, si el resultado termina siendo favorable, eso nos va a permitir poder estimar con mayor certidumbre el valor de empresas argentinas, y de esa manera podemos empezar a posicionarnos otra vez más mirando a largo plazo e invertir en acciones argentinas. O sea, si se avisora una victoria opositora, resultará conveniente que nos empecemos a posicionar en bancos, porque cuando yo miro lo que pasó en 2013, lo que veo es que inmediatamente luego de las elecciones primarias, cuando ya quedó claro que el Frente para la Victoria no iba a poder modificar la Constitución para que Cristina Fernández se vuelva a presentar a elecciones, arrancó una tendencia alcista que fue liderada principalmente por los bancos, que luego de la victoria de Macri, se vio reforzada porque también se unieron a este mercado alcista las empresas de regulados, principalmente las utilities de luz, de electricidad, de gas, porque claro, se tenía la expectativa de que Macri iba a aumentar las tarifas. Entonces, algo similar es lo que vamos a vivir a lo largo de 2021. Si avisoramos una victoria opositora en las elecciones de medio término, lo recomendable sería que nos empecemos a posicionar en bancos, porque serían los primeros que van a reaccionar y que van a arrancar tendencia alcista. No haría falta que ya nos empecemos a posicionar en empresas transportadoras de gas, por ejemplo, o distribuidoras de electricidad. Ya puede que haya tiempo para hacer eso. Y bueno, se espera un escenario que podría repetir lo que pasó en 2013. Así que esa sería más que nada la sugerencia para el año que viene. O sea, paciencia hasta mediados de año y después empezar a mirar el panorama electoral. Y si se avisora una victoria opositora, podríamos empezar a posicionarnos en empresas argentinas, primero en bancos. Mirgor podría ser otra excelente empresa para posicionarse, pero sí o sí necesitamos que se aclare el panorama electoral y, de ser posible, que se genere una expectativa positiva en el driver político de la Argentina, para que de esa manera podamos empezar a vislumbrar un posible mejor escenario político para 2023, y que entonces sí se produzca una expectativa de recuperación económica y de baja de la inflación, como ocurrió a partir de 2013, 2014 y 2015. Así que esa sería la estrategia principal para 2021.
Y bueno, yo entonces me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar. Y bueno, espero que hayan tenido muy buenos rendimientos en sus inversiones en 2020 y por supuesto esperemos que tengamos muy buenos rendimientos en las inversiones en 2021, tanto para los que invierten en CDRs como para los que invierten en acciones argentinas.